Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las fases lunares y un eclipse lunar? Bueno, las fases lunares son consecuencia de la órbita de la Luna en torno a la Tierra, ¿no? Y de cómo la vemos respecto al Sol, ¿no? Un eclipse lunar es cuando la Luna pasa justamente por la sombra de la Tierra. ¿Por qué no ocurre un eclipse lunar cada mes, ¿no? Exacto, todo el tiempo. Porque la Luna orbita la Tierra de forma con cierto ángulo, está inclinada, ¿no? Entonces solamente, o sea, si esto es la Luna, la Tierra, o sea, perdón, si esto es la Luna, orbitaría la Tierra con un cierto ángulo, ¿no? Solamente habría eclipse lunar cuando se alinean, como hemos dicho, cuando se alinea Luna, Tierra y el Sol, justamente en un nodo, lo que se llama, ¿no? ¿No? Cuando pasa por los nodos de la órbita terrestre, ¿no? Entonces, en una fase, por ejemplo, aquí es de noche, la parte esta es de noche, la Luna estaría aquí, sería, por ejemplo, llena, ¿no? No es eclipse, ¿no? Eclipse sería si estuviese aquí, ¿no? Pero al estar aquí sería luna llena. Al estar, por ejemplo, aquí sería menguante o creciente, bueno, menguante, y aquí sería nueva, por ejemplo, ¿no? La Luna, ¿no? En el eclipse sería cuando justamente, si aquí está llena, por ejemplo, pasaría por el nodo, justamente se alinearían, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Y cómo los astrofísicos pueden predecir cuando un eclipse va a ocurrir? Bueno, no matemáticamente, por los modelos. Los astrofísicos podemos predecir, sino que ya se predecían eclipses lunares desde la antigüedad, ¿no? Me estabas contando lo de Cristóbal Colón. Sí, básicamente la Luna nos ha acompañado, como he dicho al principio, desde el origen de los tiempos, ¿no? Y el hombre lleva observándola pues desde que empezó a mirar al cielo, ¿no? Y a observarla y a preguntarse, ¿no? Y ya, por ejemplo, hace bastante, o sea, creo que son 28.000 años lo que tiene un hueso encontrado en África, el hueso de Lebombo, creo que se llama, ¿no? Donde hay 27 marcas en el hueso que marcan las fases lunares, ¿no? Muy bien. O sea, ya desde que el hombre... Es predecible. Ya es muy predecible el movimiento de la Luna. Cada 27 días vuelve a su posición original, ¿no? Entonces, y los eclipses también ocurren con cierta frecuencia, ¿no? Si sumamos eclipses lunares y solares, en un año ocurren entre 2 y 6 eclipses lunares y solares, ¿no? Incluso hay estaciones que se llaman estaciones de eclipse donde son más frecuentes los eclipses. Claro. No siempre la misma estación, pero sí hay estaciones a lo largo del año donde son más frecuentes los eclipses. Entonces, pues, ya te digo, se conocen desde la antigüedad los eclipses, ¿no? Y depende de cómo se ve la umbra o la penumbra, si se puede ver a simple vista o no, y a veces algunos aparecen imperceptibles. Muy bien. Sí. ¿Cuál entonces es la diferencia entre un eclipse cuando la gente piensa que no es rojo y una luna es roja? Bueno, y si me puedes aprovechar y hablarme de lo que es la umbra y la penumbra con relación a la luna roja. Bueno, para hablar de luna roja, a lo mejor habría que hablar primero de lo que es umbra y penumbra, ¿no? La penumbra son la zona que rodea a la umbra, ¿no? La zona que rodea a la sombra, ¿no? Visto desde fuera resulta complicado entender umbra y penumbra, ¿no? Pero si nos fuésemos a la Luna, por ejemplo, cuando la Luna atraviesa la penumbra, si nosotros nos situáramos en la Luna, lo que veríamos sería un eclipse de Sol parcial, ¿no? Si la Luna se mete en la umbra, en la sombra, ¿no? Lo que veríamos sería un eclipse solar total, ¿no? En la penumbra sería parcial, en la umbra sería total. Eclipses solares desde la Luna, ¿no? Claro. Esa es una forma de intentar entenderlo, ¿no? Porque nosotros todos sabemos el concepto de sombra, ¿no? Claro. La umbra sería como la sombra, ¿no? La sombra que todos tenemos, ¿no? Pero la penumbra no es algo tan familiar, ¿no? Como la sombra o como la umbra, ¿no? Se puede interpretar de esa forma, ¿no? Visto desde la Luna, la penumbra sería un eclipse parcial solar y la umbra sería un eclipse total. Muy bien. Y la luna roja, la luna roja es cuando la luna se mete íntegramente en la umbra, ¿no? En la sombra de la Tierra. ¿Por qué se llama roja? En realidad los eclipses lunares totales siempre son rojos, ¿no? Últimamente se ha dado mucho repercusión a la luna roja, luna de sangre, sí, pero se dice que se va a acabar el mundo y todo ese fenómeno de todo el mundo el hombre asustado. ya ha visto eclipses, todos los eclipses lunares totales son rojos. Y eso es debido a que la atmósfera terrestre dispersa mucho mejor la luz azul que la luz roja. De ahí que los días
O sea, durante el día el cielo se ve azul, ¿no? Porque la luz del sol es dispersada muy fácilmente, la luz azul solar, por las moléculas de aire, que la luz roja, ¿no? En los atardeceres, por ejemplo, se ve el atardecer rojo porque los rayos de sol vienen directos del sol, ¿no? Y no se dispersan, de ahí es que se vea rojo. Ocurre algo similar en los eclipses lunares, ¿no? Cuando la luna se sitúa en la umbra, ¿no? La luz del sol pasa a través de la atmósfera terrestre, ¿no? La luz azul es dispersada, pero la roja no. La roja atraviesa la atmósfera terrestre y llega a la luna. Refleja en la luna y nosotros la vemos, ¿no? La vemos como una luna roja, como una luna de sangre. Tal vez entonces el efecto de que la gente vea la luna roja es porque va a tener la capacidad de ver más etapas del eclipse. Y tal vez anteriormente, pues al ver solamente una etapa, pues no se da cuenta que está roja. Claro, la luna al zambullirse dentro de la umbra terrestre, ¿no? Le llega mucha más luz roja, ¿no? Que si solamente es un eclipse parcial, ¿no? De ahí que un eclipse total se vea mucho más bonito, mucho más roja, ¿no? Que un eclipse parcial. El eclipse parcial parece como que se está tapando totalmente como que negra. Exacto, se ve pero oscura. Cuando llega a totalidad se vuelve roja y es porque le llega mucha más luz roja en la parte total que en la parte parcial. Y si yo te preguntara con qué frecuencia ocurre un eclipse lunar de luna roja, ¿sería la misma frecuencia que un eclipse lunar, a base de lo que tú me explicaste? Porque todos los eclipses son rojos dependiendo de si uno ve todas las fases, Eso ¿no? es, si es un eclipse total sería de luna de sangre, ¿no? La frecuencia, pues ya te digo, entre lunares y solares suele ser de entre 2 y 6 al año, ¿no? Aunque eventos como el que va a ocurrir el próximo domingo, ¿no? De luna de sangre o eclipse total de luna y superluna, que ahora veremos, pues es bastante más especial, ¿no? ¿Y qué es superluna? Ya que me estás introduciendo el tema, ¿qué es superluna y qué ocurre cuando ambos eventos de superluna y el eclipse se juntan? Pues ocurre que las mareas son más grandes, ¿no? Por ejemplo, una superluna no es que la luna se vea mucho más grande, ¿no? Que sí, ya vimos una foto y se ve bien, no es mucha la diferencia. Lo que suele ser un poco más brillante suele ser un 17%, 20% como mucho, ¿no? Más grande, ¿no? Brilla un 40% más, quizás, ¿no? Pero el tamaño aparente desde la Tierra suele ser entre un 17 y un 20%. Y eso es debido a que, bueno, todos cuando estuvimos en el cole, en la escuela o en high school estudiamos las leyes de Kepler, ¿no? Y se nos explicó que las órbitas de los planetas son elípticas, ¿no? Como son elípticas, hay una parte, un punto de la órbita donde se aleja más, es lo que se llama, respecto a la Tierra, lo que se llama el apogeo, ¿no? Y un punto en la órbita donde se acerca más, ¿no? Se llama el perigeo, ¿no? Pues curiosamente, este domingo, ¿no? Tendremos un eclipse de luna en el perigeo, en el punto más cercano del Sol, de la Luna a la Tierra, ¿no? Y por eso es que lo vamos a poder observar y nos vamos a dar cuenta entonces que la luna es roja. Un poquito más grande y además eclipse total de luna roja y superluna. Es que es un privilegio que nosotros podamos entonces. Y la verdad es que Puerto Rico está en una situación ideal para visualizarlo porque el eclipse, o sea, durante toda la noche, desde que se hace de noche hasta a alta hora de la madrugada, será visible y bueno, tenemos el problema de Bayamón, que ya tú sabes que aquí llueve todos los días, ¿no? Exacto. Pero si nos permite el tiempo, podremos disfrutar de un evento único. Bien, pues háblame del domingo. ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Desde qué hora lo vamos a poder ver? ¿Qué la gente espera? ¿Cuánto tiempo va a ocurrir? O sea, yo estoy en mi casa, desde las 6 de la tarde yo no puedo ver nada, pero ¿a qué hora realmente la gente tiene que estar sacando sus sillitas y sentándose para acomodarse y ver este evento? Bueno, pues el eclipse, la parte penumbral, que es la menos interesante, ¿no? Empezará sobre las 10:30, 10:40 de la noche. O sea que, ¿no?, va a durar hasta bastante tarde. Se estima que dure unas 5 horas el eclipse, ¿no? La máxima duración de un eclipse son 6 horas, ¿no? Los eclipses más largos de la historia han sido 6 horas. Fíjate, este es de 5, o sea que va a ser un eclipse bastante potente, ¿no? Bastante interesante por la duración, ¿no? A las 10:30, 10:40 comenzará la parte penumbral, ¿no? Es la menos interesante porque apenas, y ahí no se va a ver roja. Apenas puedes ver cómo se atenúa un poquito la luz de la luna, pero no es algo interesante. Ahora, a partir de las 12 de la noche, ya sí puedes ver cómo empieza a aparecer la sombra, la umbra de la Tierra en la luna, ¿no? Ahí ya... ¿A qué hora me dijiste? ¿A las 12? A partir de las 12 de la noche es cuando ya se empezará a ver bien. El máximo, la ocultación máxima, se producirá a las 1:15 de la noche, ¿no?
Y ya a la 1:15 vamos a empezar a ver el cambio de color. Ya se ve totalmente. Ya se ve roja y se va a ver completamente roja. Y va a durar bastante tiempo roja. Qué bien. O sea, cuando tú me dices bastante tiempo, me estás hablando de horas. No, horas no, pero puede durar tranquilamente 40 minutos roja. Casi 1 hora. Muy bien. Y es debido a eso, a que está la parte más cerca. Se mete de lleno en la sombra y se mete casi por el centro de la sombra, ¿no? Y va a estar muy interesante. Para verlo, pues simplemente disfrutar del cielo, o sea, no hace falta telescopio. Pero si la gente quiere sacar un telescopio, podrá entonces ver mucho más cerca los cráteres de la luna. Se puede, bueno, los eclipses solo ocurren cuando hay luna llena, ¿no? Sí, que y cuando hay luna llena los detalles de la luna no difícil. no son perceptibles, como los cráteres. Se ven manchas, que son los mares y los continentes, pero no se aprecian cráteres, ¿no? Algún cráter importante sí se puede ver, ¿no? Porque son muy grandes, ¿no? Pero los más pequeñitos no se pueden apreciar. Entonces, puede utilizar telescopios o prismáticos, ¿no? Que son más cómodos, ¿no? Y lo que sí va a ver, pues lo va a ver más grande, pero no va a haber mayor detalle en el evento, ¿no? ¿Y a qué hora más o menos entonces termina? Sobre las 3:30 de la madrugada. 3:30 de la mañana, así que hay que llevarse la sábana y, sí. y la almohada. La sábana y la almohada hay que muy llevarse, bien. Pero es un evento, en realidad, el hecho de que sea un eclipse lunar de superluna, claro. hace que dure menos el eclipse, ¿no? Porque en la superluna, en lo que he comentado, la luna está más cerca de la Tierra de lo habitual. Entonces, al estar más cerca, su velocidad es mayor. Entonces pasa por la sombra a una velocidad mayor que si estuviese más lejos, ¿no? Si la luna estuviese más lejos, sería un eclipse lunar mucho más duradero, ¿no? Incluso podría batir algún récord de eclipse lunar, ¿no? De 6 horas. Y la última pregunta, antes de irnos del programa y agradecer su participación y también a la Universidad Interamericana por darnos la oportunidad de tener aquí al doctor Parra. ¿Qué va a pasar después? ¿El mundo se va a acabar después que termine el eclipse? Sí, yo lo digo ya, pronostico que el mundo se va a acabar, seguro, dentro de unos 5.000 millones de años. Antes no lo sé, pero seguro que para esa fecha el mundo se acabará, ¿no? Muy bien, así que después del eclipse no va a pasar nada, la gente se lo va a disfrutar. Es que hay mucha gente que por ahí dice que, pues, que como la luna se formó de un meteorito, pues va a pasar algo donde va a haber una catástrofe. No, pero la luna se formó de un meteorito en una época donde las colisiones eran propicias eran mucho más numerosas, había mucho más objetos flotando en el espacio que ahora, ¿no? Ahora, gracias a Júpiter, que nos ha limpiado un poco el entorno, ya no hay tantas caídas de meteoritos, ¿no? Nada, el eclipse lunar y el solar son eventos muy bonitos de ver, muy interesantes, disfrutarlos, pero ya está, ¿no? Cuando ha pasado, pues la vida sigue, su ritmo normal, gracias a Dios, y nada, a esperar el siguiente. Muy bien, pues gracias por acompañarnos, ha sido para nosotros un placer tenerlo. Para mí también. Gracias a toda la audiencia, Luna de Sangre, espero que este programa te haya educado y que aproveches este eclipse para compartirlo en familia y entender que la naturaleza es extraordinaria. Así que espero que disfrutes lo que va a ocurrir este domingo. Muchas gracias. Gracias por tu sintonía.